Como saben ustedes, la mayoría de ustedes por lo menos, hay una gran católica, la jueza Amy Coney Barrett, que ha sido propuesta por el presidente Donald Trump para que sea uno de los 9 miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Solamente para poner un poco en contexto, recordemos que la Corte Suprema de los Estados Unidos es un poder que realmente contrapesa y forma parte de los 3 grandes poderes de la democracia norteamericana. El poder ejecutivo, en el presidente, en la Casa Blanca, como el edificio emblemático, el poder ejecutivo, que tiene como edificio emblemático el Capitolio y es el que pasa las leyes, y luego la Corte Suprema, que tiene como lugar emblemático en la capital norteamericana el edificio en Washington, D.C., y el edificio de la Corte Suprema, que también es otro edificio emblemático. Es importante señalar esto porque en muchos de nuestros países también hay esta división de poderes, pero en la práctica sabemos que el poder judicial rara vez tiene el mismo poder que tienen distintos los otros poderes, digamos, que están mencionados en nuestras constituciones. En Estados Unidos, en cambio, sabemos que grandes cambios esenciales para la vida de los Estados Unidos, para bien o para mal, por ejemplo, la legalización del aborto, por ejemplo, la legalización de la esclavitud, por ejemplo, la supresión después de la esclavitud, o los derechos civiles en la década de los 60 fueron todos aprobados por la Corte Suprema, no por el Congreso, y mucho menos por una decisión ejecutiva, porque en el sistema norteamericano las decisiones ejecutivas tienen mucho poder mientras el presidente está gobernando. Un siguiente presidente puede cambiarlas completamente y con la misma rapidez, ¿no? Entonces es un puesto muy importante y está compuesto por 9 miembros de la Corte Suprema que son propuestas por el presidente, aprobadas por el Senado y que están ahí una vez que son aprobados por el Senado de por vida o cuando decidan retirarse. En el caso de la jueza Bette Ginsburg, que acaba de fallecer, ella estuvo hasta que falleció, hasta los 87 años y falleció de cáncer, nunca dejó el puesto. Y el número es el dispar, 9, no 10 ni 8, para que las decisiones de la Corte Suprema siempre se definan. Es decir, para que nunca haya, entre comillas, un empate, ¿no? Y en consecuencia, no quepa la posibilidad de que una decisión jurídica que llega a la Corte Suprema pueda no ser definida de una forma u otra. Es en este contexto de la importancia de esta Corte Suprema y el poder enorme que tienen los jueces para decidir para el presente y el futuro de una nación tan importante como los Estados Unidos, en el que podemos reflexionar un poco sobre quién es Amy Coney Barrett. Amy Coney no solamente es una mujer católica, es decir, que ha recibido el bautismo y que en consecuencia, como su colega femenina en la Corte Suprema, puede ser llamada católica porque ha recibido el bautismo y porque fue criado en una familia que cuando le preguntaban qué religión era, decía católica, ¿no? Amy Coney nació en Nueva Orleans en una familia católica y luego de joven, cuando fue a estudiar Derecho, se involucró muchísimo con una comunidad carismática que se llama People of Praise. La traducción en español sería el pueblo de la alabanza, que es un movimiento ecuménico, es decir, nació como un movimiento que incluía católicos y evangélicos también en un espíritu de ecumenismo. Y aunque es una organización ecuménica, en realidad los personajes de más relieve que han salido de esa comunidad, que forman parte de esa comunidad, son católicos e incluye varios sacerdotes, incluye un obispo en los Estados Unidos e incluye varios obispos que han sido simpatizantes de esta comunidad, varios miembros de organizaciones oficiales en los Estados Unidos como
en la jerarquía de los caballeros de Colón, por ejemplo, hay personas que vienen de People of Praise, y en el mundo jurídico. En este caso, Amy Coney Barrett, que va a ser muy probablemente jueza de la Corte Suprema. Amy Coney y su esposo, ambos se conocieron al interior de esta comunidad en Indiana, en South Bend, ¿no? Es un pueblo pequeño en Indiana, pero es importante porque ahí se encuentra la Universidad de Notre Dame, ¿no? Sin la Universidad de Notre Dame, South Bend, que de suyo ya es un pueblo chiquito, sería incluso más pequeño. Y esta comunidad tiene vínculos mucho más sólidos que muchos otros hermanos que forman parte de la renovación carismática, porque tienen un sentido de identidad muy marcado. Y ese sentido de identidad los ha llevado, entre otras cosas, a crear comunidades carismáticas en los centros de las ciudades donde existe el mayor número de marginados. O sea, tienen una tremenda tendencia práctica a vivir la caridad, a ayudar a los más necesitados, pero no solamente ofreciéndoles recursos materiales, educación y otros medios para salir materialmente de la pobreza, sino experiencia de comunidad, oración, eucaristías. Como digo, tiene varios sacerdotes que provienen de esta comunidad, que es una comunidad, digamos, para la Iglesia Católica no es una congregación ni nada por el estilo, es simplemente una familia espiritual, ¿no? Y los sacerdotes no forman parte de esta comunidad de People of Praise, sino que forman parte de sus diócesis. Pero existen varios sacerdotes que han entrado a congregaciones religiosas, especialmente los dominicos, por ejemplo, que provienen de People of Praise, ¿no? Amy Coney y su esposo tienen 7 hijos, 5 biológicos, 2 adoptados de Haití, y el menor, el 7º, que debe tener ahora unos 8 años, o entre 8 y 10 años, es un niño con necesidades especiales, es un niño con síndrome de Down. Y es el niño que, según Amy Coney Barrett ha descrito, es el favorito de toda la familia, ¿no? Y estos 2 niños haitianos, de ellos la menor, que es una mujercita, fue adoptada cuando pesaba, a pesar de la edad, tenía 14 meses y pesaba 2 kilos. Y cuando la trajeron a Estados Unidos de Haití, el médico dijo: mira, está terriblemente desnutrida. No creo que esta niña, que a los 14 meses estaba pues recogida en una bolita, en una pelotita, ¿no? En posición fetal. Es decir, no solamente no había aprendido a caminar, que es hacia los 14 meses, ¿no? Como saben las mamás, que ya comienzan a tantear el caminar, sino ni siquiera podía gatear, ¿no? Entonces le dijeron: no va a poder caminar y probablemente no sea verbalmente capaz, ¿no? Y Amy Coney Barrett bromea de cómo no solamente ahora es una deportista, es una muchachita que practica cross country, sino que además es muy parlanchina, ¿no? Hace broma que se equivocaron cuando dijeron que no iba a poder conversar. Todo esto para introducirles a alguien que, además de esto, ha sido capaz de desarrollar una carrera jurídica absolutamente extraordinaria, ¿no? Donde nunca ha tomado una decisión hasta el momento de su presentación como candidata. Nunca había sido una persona que haya tomado alguna decisión que fuera cuestionable, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, jurídicamente impecable, y además con muchos jueces que fueron sus mentores, muchos de ellos ni siquiera católicos, sino de tendencia más bien liberal, han dicho que esta es una persona con una mente jurídica excepcional y que es una excelente candidata para la Corte Suprema. Sin embargo, quienes siguen el mundo del Twitter católico y anticatólico en inglés habrán visto que ella ha sido acusada de ser una mujer que ha tomado compromisos escondidos, ¿no? Acusaciones que
han terminado afectando su comunidad, ¿no? De People of Praise, y cuando es absolutamente falso, y esta es una comunidad completamente admirable, y han atacado a el hecho que tenga 7 hijos, ¿no? Las feministas han dicho, ¿cómo puede ser una trabajadora competente? Imagínense ustedes, las feministas que supuestamente deberían apoyar a las mujeres que quieren ser madres y trabajar, ¿no? Atacan a una mujer que debería ser emblemática de la liberación femenina, de la auténtica liberación femenina. Una mujer que puede criar 7 hijos, 2 de ellos adoptados, uno con necesidades especiales, y al mismo tiempo puede ser, como ha demostrado hasta ahora, primero una catedrática de las mejores en Notre Dame, y luego como jueza en distintos niveles, recientemente como jueza federal, de una corte federal. ¿Y cuál es el elemento que reúne a todos los enemigos? Aquellos que detestan que ella sea una católica y que en consecuencia tenga un argumento jurídico en contra de la legalidad del aborto, y que en consecuencia pueda revertir la decisión Roe contra Wade, que, como saben ustedes, en la Corte Suprema también legalizó el aborto sin límites en los Estados Unidos. Entonces, Amy Coney Barrett debería ser alguien que es absolutamente amada por todo el mundo. Es el emblema de lo que se llama All American, ¿no? O sea, el emblema de la historia de éxito norteamericana, ¿no? Familia multirracial, religiosa comprometida, excelente trabajadora, famosa jurista, familia grande, historia impecable, historia de la familia impecable, ¿no? Familia extendida impecable. Su hermana también tiene muchos hijos, y también tiene hijos adoptados de Haití. Pero esto de todas maneras pone en contra de una cantidad significativa de troles en las redes sociales que la han estado atacando, que han pedido que se investigue si los hijos fueron adoptados legítimamente o si no los robó en Haití, literalmente, ¿no? Y me parece importante traer esto a colación, hermanos, para que sepamos por qué nosotros los católicos tenemos que aprender que tenemos que ser valientes. Porque hay gente que va a cuestionar nuestra competencia laboral simplemente porque somos católicos. Y en muchas coyunturas laborales no necesitamos decir yo soy católico, es decir algo que no necesitamos estar exhibiendo, pero definitivamente no debería ser algo que necesitamos ocultar para poder hacer el trabajo que hacemos, ¿no? Y esto es lo que ha mostrado Coney Barrett, un ejemplo de mujer de fe que siempre ha estado en el circuito de las conferencistas católicas que hablan a favor justamente de la identidad y de la grandeza de la mujer, y está ahora a las puertas de pasar a la Corte Suprema. Va a recibir abundante fuego, pero lo más probable es que termine allí en la Corte Suprema como una excepcional católica y un emblema para nosotros los católicos que creemos que no hay divorcio ni debe haber entre fe y vida. Que tengas un buen día.